Hola, Hola, profe, buenas tardes. ¿cómo Buenas estás? noches ya. Bien, ¿y Buenas tú, noches. profe? ¿Cómo va todo? Bien, profe. ¿Ya lista, organizada? Bueno, conecta, prende Sí, cámara, muéstrame el trabajo. ¿te lo puedo enviar, profe? Dale. Hola, Esmeralda. Ya te lo envío. ¿Listo? Buenas WhatsApp. noches, profe. Bueno, profe. ¿Cómo vas? Bien, profe, aquí llegando de trabajar. Uy, sí, yo acabo de comer alguna cosita porque se me había olvidado. Sí, profe, voy corriendo de un lado para otro. Sí, a ver, yo ahora aquí WhatsApp. ¿Me avisas, Estefanía? Creo que Edward también se conecta hoy. Listo, profe, ya te lo envié. Sí, profe, Eduardo también se conectó. Muy bien. Marco histórico, dice ahí. Uy, sí, creo que se fue mal escrito. Bueno, dime a qué página me remito. Estefanía. Ya te digo, profe. ¿Qué tal? ¿Marco legal? Al Vamos a... final del marco legal, profe. No, mentiras. En la página 75 que fue, hay una corrección ahí, profe. A ver, miramos. El amarillo fue lo que se corrigió. ¿Quieres ser peluquera? Dígale que sí. Prende la cámara y muéstrame al pelucín ese que está hablando. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿quién? ¿Cómo te llamas? Whitney Ardila. ¿Cómo? Whitney Ardila. Whitney. Hola, Whitney, ¿cómo estás? ¿Quién? Bueno, muy bien. ¿Cuántos años tienes? 7. Ah, caramba. ¿Y ya sabes redactar? Estoy aprendiendo a hacer trenzas. Bueno, muy bien. Hágale trenzas a la mamá mientras ella está frente a la cámara. Estefa, página 75, ¿me diste? Sí, profe. No, pero ahí no hay nada. Sí, Mírala. profe. En la página 75, en la parte, en el último párrafo. A ver, Tengo leo otro. un parrafito antes. Si el entorno económico está sumergido en esa incertidumbre radical, entonces el objetivo de la teoría post-keynesiana es tomar inteligible el mundo real y no reemplazarlo por el mundo ideal. En este contexto, todos los agentes económicos toman las decisiones en este contexto, cuando los agentes económicos toman las decisiones, comprometen el futuro sin que los resultados puedan ser desconectados con certidumbre. El porvenir no es perfectamente previsible, dado que el futuro es creado por las decisiones cruciales. De este modo, el análisis es llevado al marco de un tiempo histórico, es decir, a una situación en la cual las decisiones son irreversibles e influyen directamente en el escenario futuro. En esta línea, no podemos apelar a un hipotético secretario de mercado para organizar la coordinación de las decisiones. Esto está raro. De este modo, el análisis es llevado al marco de un tiempo histórico, es decir, a una situación en la cual las decisiones son irreversibles e influyen directamente en el escenario futuro. En esta línea no podemos apelar a un hipotético secretario de mercado, que es esa vaina, para organizar la coordinación de las decisiones. Toda posibilidad de renegociación se encuentra entonces descartada. En esta línea no podemos apelar a un hipotético escenario. Yo creo que no sería secretario, sino escenario. Escenario de mercado. Entonces, revísame esta palabrita. ¿La viste?
y le pegas una revisadita a ese párrafo. Sin embargo, esta característica, verdad que el que maneja esto soy yo. Sin embargo, esta característica del contexto no conduce a la ausencia de decisiones y a la inacción. Keynes establece las bases del análisis del proceso de los famosos espíritus animales. Esta L de las me la colocan en mayúscula. Las decisiones humanas comprometedoras del futuro en el plano personal, político o económico no pueden inspirarse en una estricta previsión matemática, dado que la base de tal previsión no existe. ¿Cuál es el título de tu trabajo? ¿Política qué? Aciertos y desaciertos de la política cambiaria. Perfecto. En esa política cambiaria, en el marco histórico, hay que llevar unas tablitas, ¿no? Listo, profe. Tipos de cambio, exportaciones, importaciones. Este es muy fácil, o podría ser más fácil, cuando hablamos de los tipos de cambio y buscamos qué pasó desde el 66 a la fecha, y en importaciones y exportaciones hacemos una gráfica y ahí tenemos un escenario para poder colocar en los números, desarrollemos algún análisis y coloquemos algunas conclusiones referentes a esas tablas y gráficas. Listo, profe. En las decisiones humanas, ya te dije que esta la colocamos en mayúscula, humanas comprometedoras del futuro en el plano personal, político o económico no pueden inspirarse en una estricta previsión matemática, dado que la base de tal previsión no existe. Nuestra necesidad innata de la actividad constituye el verdadero motor de los negocios, nuestra mente eligiendo lo mejor posible entre las soluciones viables, calculando cada vez más que se puede, pero apartándose muy a menudo ante los impulsos de los caprichos, el sentimiento o la suerte. Y no entiendo esta referencia que dice 1936-100. También me revisas este pedacito de acá. No entiendo esta citación. ¿Listo? En un contexto de este tipo, las acciones empresarias, en un contexto de este piso, las acciones empresariales, aquí, se apoyan en decisiones subjetivas en las cuales la fiabilidad puede ser frágil, no empresariales sino empresariales. De este modo, comprendemos que los agentes busquen mejorar la actuación al volcarse hacia la opinión común y adoptar un comportamiento mimético. Al ubicarse de antemano en un marco de tiempo histórico y de un futuro no probabilístico, el análisis post-keynesiano se aproxima al conjunto de trabajos acerca de las convenciones y el mimetismo estratégico. En este nuestro mundo, los agentes económicos se enfrentan continuamente a la incertidumbre a fin de hacer frente a lo desconocido de manera racional. Los agentes se fijan normas, reglas de conducta, hábitos, convenciones. Sin minimizar la importancia de los bancos en la creación monetaria, el recurso a la incertidumbre radical constituye para ciertos post-keynesianos un medio complementario para justificar la integración de la moneda en la economía de acuerdo con dos ejes. En su calidad de unidad de cuenta, la moneda interviene en primer lugar en el establecimiento de contratos. Esta dimensión es primordial dado que es la unidad de cuenta en la cual se expresan las relaciones monetarias y se realizan pagos. La moneda de cuenta, es decir, eso en lo cual las deudas, los precios y el poder adquisitivo están generalmente expresados, es el concepto principal de la teoría de la moneda. Acorde con esta perspectiva, Davidson muestra que la economía es monetaria, pues las relaciones entre individuos se hacen en forma de contratos estipulados en moneda. Este es sobre todo el caso de los contratos laborales en el marco de la producción y cuyo resultado es incierto. Estos se encuentran en el origen de la integración de la moneda a la economía y en consecuencia de su utilización en otras formas de contrato. Por otro lado, como se reserva el valor, la moneda permite prevenirse de los vaivenes de un mundo incierto. La moneda es una reserva de valor, pero en el mundo de la economía clásica, ¿qué uso insensato es atribuírselo? La moneda es una reserva de valor, pero en el mundo de la economía clásica, ¿qué uso insensato es atribuírselo dado que reconocemos que la moneda como reserva de valor tiene la característica de ser estéril, mientras que en la práctica todas las formas de conservación de la riqueza otorgan un interés o beneficio excelente? En virtud de que alguien, salvo en un asilo de locos podría tener
podría querer utilizar la moneda como reserva de valor por motivos en partes racionales o instintivos. Nuestro deseo de tenencia de moneda como reserva de valor es un barómetro de nuestro grado de desconfianza hacia nuestros propios cálculos y convenciones respecto al futuro. La posesión de la moneda calma nuestra nuestra inquietud, y la prima de requerimientos para incitarnos a separarnos de la moneda es la medida del grado de nuestra inequidad. Esto que está en amarillo, ¿qué es? Lo que se corrigió, profe. Se debe destacar que los contratos están estipulados en una moneda, lo que revela el funcionamiento de las economías monetarias de producción, ya que para que los empresarios puedan pagar dichos contratos deben pedir prestado el dinero al banco, fortaleciendo de esta manera la estrategia económica creada por la entidad para su propio negocio. Los ingresos son a continuación en parte consumidos, en parte conservados, para hacer frente a un futuro incierto. La relación expuesta por Davidson entre incertidumbre y moneda aparece así en diferentes etapas del siglo. Según el punto de vista de Davidson, las instituciones que establecen los puentes entre presente y el futuro crean las condiciones para que los agentes económicos acepten la tenencia de la moneda. Perdóname un segundo. Así que pone énfasis en la moneda porque en tanto liquidez por excelencia provee las bases para la explicación de la crisis de las economías monetarias. Keynes insiste en su no neutralidad, es decir, que ésta interviene en el corazón del análisis de la disfunción de nuestras economías. En el capítulo 17 de la teoría general, Keynes da una explicación estructural del desempleo fundada en las características específicas de la moneda. Yo creo que esto ya lo había leído. Bradley, Piaget, Piguet y Rossi. Una demanda excesiva puede trabar el desarrollo de la inversión productiva, dado que las propiedades esenciales de la moneda son tales que no es posible disuadir su demanda. Una tasa de interés monetaria alta, contraria a las posibilidades de inversión de los empresarios. Muy bien. El nivel de la demanda global resulta entonces ineficiente para permitir el retorno al pleno empleo. Ah, caramba. Para los teóricos del ciclo monetario, la moneda se halla también en el origen de la disfunción de las economías empresariales. Estos consideran que la preferencia por la liquidez conduce a la interrupción del flujo de renta hacia las empresas y a una demanda global insuficiente. Si parte del ingreso creado se conserva en forma de fondos líquidos, los empresarios no podrán recuperar mediante las ventas la totalidad de los montos invertidos en la producción, siguiendo el principio de la demanda efectiva. Esto deprime las previsiones de los beneficios de los empresarios, penaliza el desarrollo de la producción y por ende la mejora en la situación del empleo. El análisis de la moneda endógena y de las estructuras financieras sofisticadas actuales brinda a su vez la posibilidad de sugerir una explicación de la inestabilidad de nuestras economías. Keynes, en su presentación de los principales lineamientos de su teoría monetaria de la producción, afirma que los booms y las depresiones son fenómenos específicos de una economía en la cual la moneda no es neutral. Esta pista de investigación es particularmente explorada por Minsky siguiendo las huellas de Fisher. Fisher propone una explicación de la crisis de 1920 fundada en el sobreendeudamiento y la deflación. Esos términos los tienes claros, si no los llevas por favor al marco conceptual, ¿vale? Sí, señor. Profe, eso ya lo has revisado, lo que falta es la parte, más abajo hay otra parte que también está en amarillito, que es que se corrigió, y ya en el marco legal está lo otro que se corrigió y sigue el marco histórico, que es lo que no se ha revisado. Perfecto. Según Fonsi, el riesgo de la aparición de una crisis financiera es cada vez mayor cuando más elevado es el peso del financiamiento especulativo. Muy bien, eso ya queda listo para que le quites lo amarillo. En otros términos, una situación financiera estable puede generar inestabilidad. Los trabajos en la línea de Minsky dotan a la teoría post-keynesiana de un análisis de la dinámica de las economías monetarias. Esto nos muestra que el funcionamiento natural de nuestro sistema puede acompañarse de inestabilidad creciente, la cual forma parte del origen de la crisis
que marcan su desarrollo. Muy bien. ¿Hay más sí, aquí hay otra. A ver. En el marco del análisis de las crisis financieras, se puede establecer relaciones útiles con la teoría de Aglietta y Arlen. Ellos comparten con los poskeynesianos el rechazo por la teoría del trueque y por los fundamentos dicotómicos y explican la naturaleza monetaria de la economía por medio de las tensiones o la violencia, las cuales nacen de relaciones de intercambio que la moneda permite apaciguar. Al instaurar confianza generalizada, esta permite el reconocimiento social de la riqueza. La unanimidad sobre el mismo objeto ofrece el reconocimiento por toda una sociedad de definición común de riqueza. De ese modo, la moneda es concebida como una convención social que permite a nuestro sistema tener una relativa estabilidad más que tender al caos. Muy bien. La teoría de Aglietta y Orlean resulta particularmente esclarecedora para explicar los mecanismos que se desencadenan cuando sobrevienen las crisis financieras. En efecto, si la moneda es un instrumento de pacificación de las relaciones económicas, es igualmente objeto de codicia. Es entonces un factor de estabilidad e inestabilidad. El análisis de estos dos autores muestra el interés de los agentes por adoptar estrategias miméticas en el origen de fenómenos como profecías autocumplidas y de riesgo sistémico. La ambivalencia del dinero es de una naturaleza tal que conduce a disfuncionamientos profundos de las economías monetarias. La moneda reside de este modo en el corazón de las crisis. El debate entre horizontales y estructuralistas está enfocado en dos relaciones específicas, el banco y los prestatarios. En el nivel del préstamo, banco, este presta a todos sus clientes dignos de crédito en el nivel de la banca, Banco Central. A ver, este presta a todos sus clientes dignos de crédito. En el nivel de la banca, Banco Central, este fija una tasa de interés y queda listo para proveer todas las reservas requeridas por la banca. Es decir, el primero, la banca presta y después les busca reservas. De ese modo, el Banco Central es el prestador del último recurso. Muy bien. El último, esto ya lo miramos. Más abajo, ¿cierto? Sí, pero más para abajo. Ya eso amarillo lo puedes quitar entonces. Listo. Los post-keynesianos también tienen gran afinidad con la teoría del circuito monetario, respaldado por Aimpargues, Smith, Graciani. Todas las versiones franco-italianas aceptan la naturaleza endógena del dinero, la exógena de la tasa de interés, la importancia de la demanda efectiva y la necesidad lógica de pensar en la economía como una secuencia de eventos irreversible. Hay, sin embargo, diferencias entre ellos. Su énfasis está en línea directa entre la formación y el uso del ingreso, por un lado, y la creación y destrucción del dinero por el otro. Es similar a la teoría post-keynesiana del dinero endógeno y muchos post-keynesianos aceptan el mecanismo, la creación, circulación y destrucción del dinero bancario. ¿Cómo se mueve el micro? Listo, muy bien. Más abajo. Sí, profe. Pero si no está mirando, ¿para qué me dice que sí? Aquí estoy mirando. Muy bien. Ya llegamos al Ahí, marco legal. ahí. Muy bien. Sí, profe, ahí toca arreglarle un pedacito que era como una introducción al marco legal y ahí sí todo lo que ya había revisado. Y más para abajo ya está el marco histórico. Perfecto. El marco legal no lo he leído, ¿cierto? Sí, profe, ya lo revisaste, lo que está en la parte de abajo, pero ahí donde está lo amarillito, ahí es una parte que se anexó nueva. Perfecto. De ahí para abajo. Con la confirmación recopilada hasta aquí se concluye este capítulo asegurando que el papel de los bancos es secundario, así como lo es el dinero de origen bancario. De este modo, el dinero se inyecta al sistema mediante la política fiscal y el sector bancario da un apalancamiento a la oferta inicial exógena del dinero, lo cual incrementa el monto en circulación y la importancia de la política cambiaria radica en generar normas que enmarquen dicho proceso. Marco legal. A continuación se detallan los decretos que permiten la ejecución de la política cambiaria. Como se ha venido exponiendo a lo largo de la investigación, el régimen cambiario es el conjunto de normas. Perfecto. A través de los mecanismos de negocio y por las divisas que no obstante están exentas de esta obligación. Listo. Esto también ya lo miramos. Sí, señor. Ya ahí hasta el marco histórico me parece que ya. Sí, ya todo eso ya se revisó, ya es el marco histórico lo que falta revisar. Muy bien. Hombre, me duele la garganta ya.
Tirin, tin, 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 tin. Asimismo, el Banco de la República podrá emitir y colocar títulos representativos de divisas conforme a las regulaciones que expida la Junta Directiva. La intervención cambiaria del Banco de la República funciona de la mano con la política cambiaria de la Junta Directiva en su calidad de autoridad cambiaria, como parte de la estrategia de mantener una tasa de inflación objeto estable y preservar la estabilidad financiera del sistema de pagos. La flexibilidad cambiaria de la tasa de cambio opera como una variable de ajuste ante los choques que recibe la economía, reduciendo la volatilidad de la actividad económica y la toma de excesivos riesgos cambiarios sin verse limitada por la intervención cambiaria. Las decisiones de intervención dependen del análisis de varios indicadores, por ejemplo, reservas, importaciones, reservas, agregado monetario, reservas, amortizaciones de deuda externa, entre otros, que permitan determinar la necesidad o no de comprar o vender reservas internacionales, tomando en cuenta las probabilidades de un desalineamiento de la tasa de cambio real de equilibrio. Muy bien. No sé si estoy muy cansado, Estefanía, pero el tipo de letra de lo de arriba no concuerda con el tipo de letra del marco histórico. Arriba estamos como en Times New Sí, Roman creo que sí, 12 y en el marco histórico está en Calibri 11. Entonces revísalo por favor, ¿vale? listo, profe. Perfecto. Marco histórico. En 1967 se decretó un régimen cambiario de Carlin Peck, mini devaluaciones. ¿Qué es la devaluación? Cuando cae, es que no quiero decir la palabra, desvaloriza, sí, cuando se desvaloriza la moneda, ¿Cuál moneda? el Ah, peso, el pero euro, ojo pues, dólar. no. El peso frente al euro o al dólar, ¿cierto? Cuando hablamos de devaluación o revaluación es una comparación a través de la tasa representativa del mercado, que es la comparación de una moneda base, que para este escenario es la nuestra, y la comparo con. También hay revaluación y devaluación con el bolívar en Venezuela, pero es que esa moneda no sirve de nada. Listo, entonces vaya teniendo en Ah, cuenta, listo. y Esmeralda también vayan teniendo en cuenta esas definiciones, ¿cierto? Para que efectivamente podamos organizar de manera propositiva nuestra sustentación. ¿Listo? Cuidado que los voy a empezar a Listo, profe. fastidiar. Ya los empecé a fastidiar. Léanse ese trabajo y grábense eso muy bien. Entonces, Crawling Peck mini evaluaciones bajo el cual el tipo de cambio varía día a día de acuerdo con las políticas de las autoridades económicas. Ahí dice económicos. Autoridades económicas. Este último sistema funcionó hasta el comienzo de los años 90 y fue sustituido por el régimen de bandas cambiarias, que también fue abandonado en el 99 cuando se adoptó el sistema de flotación, en el cual el mercado determina las variaciones de tipo de cambio. Este es un sistema que está vigente el día de hoy. Entonces, como se manejaba anteriormente, y esto es para que lo tengas claro, ocurría como en algún momento lo que pasa en Venezuela con el tema del dólar le ocurrió a Colombia hace un poco de tiempo, que es colocar un valor fijo. Por ejemplo, repito, es un ejemplo, que el presidente Duque se enloquezca y diga el dólar durante el siguiente mes va a costar 2.000 pesos. ¿Listo? Eso se manejaría en un escenario interno porque a nivel internacional no funciona así. ¿Listo? Después se maneja un tema de bandas cambiarias, un piso y un techo, donde empezábamos a jugar y dependiendo si se acercaba mucho al techo que hacía el Banco de la República, con recomendación del gobierno, salga al mercado y saque muchos dólares. ¿Para qué? Para que el precio del dólar disminuya y se pueda controlar, pero resulta que eso solo pues, se podía hacer en Colombia y tampoco era efectivo. ¿Qué pasa hoy en día? Libre juego de oferta y demanda. Entonces se están matando allá en Ucrania y resulta que eso nos incomoda a todos y Colombia se va a ver afectado. No hemos salido del COVID y los precios de los alimentos están por las nubes y ahorita van a subir más porque si suben los precios internacionales del petróleo, por consiguiente, a Colombia le interesa porque es exportador de petróleo, ¿cierto? Pero esa plata le Sí. llega al gobierno, pero el precio interno del combustible se dispara. Y la comida la transportamos en camiones, por consiguiente el precio de la comida se va a disparar aún más. Ese tipo de análisis es lo que quiero que Estefanía y Esmeralda lo tengan muy claro para poder defender el desarrollo del proyecto o el trabajo que estamos haciendo, ¿vale? Sí, señor. Muy bien.
Entre 1923 y el 2000, el mercado cambiario colombiano operó bajo regímenes cada vez menos rígidos, pasando del régimen del patrón oro a comienzos del siglo hasta la flotación cambiaria a partir de 1999. ¿Eso está claro, el patrón oro? Sí, señor. Listo, dígame qué es, viejo desgraciado. Dile pues, ¿qué es el patrón oro? Esmeralda, ayúdela, ¿qué es el patrón oro? Esmeralda nos dejó en visto. Niñas, ¿debo asustarme? Como que se fue. ¿Pero debo asustarme, Estefanía? El patrón oro era la representatividad que tenía el dinero físico, ¿cierto? 2.000 pesos oro, lo que significaba que el Banco de la República debía tener en sus arcas esos 2.000 pesos en oro. Esa característica genera que el modelo haya fallado porque no tenemos toda esa cantidad de oro en la bóveda del Banco de la República, por eso el escenario cambió y los billetes ya no dicen patrón oro, sino simplemente tiene que mirarse el tema de la oferta y la demanda y cómo el Banco de la República controla la inflación. Cuidado con eso, niña, porque voy a empezar a molestarla. ¿Listo? Aprenda de toda esa carreta para que empecemos a defender el trabajo. A comienzos del siglo hasta la flotación cambiaria a partir de 1999. Esto a su vez implicó que los cambios en la base originados en su componente externo dependieron en gran medida de los cambios en reservas originadas, ya sean superávit comerciales o en flujos de capital. En este sentido, gran parte de la política monetaria del siglo estuvo orientada a contrarrestar los efectos de los cambios en las reservas internacionales sobre el dinero base. Por invitación del gobierno en 1949 se llevó a cabo la denominada Misión Grove, conformada por funcionarios de alto nivel de la Reserva Federal de Nueva York a cargo de De Grove, que buscaba realizar un diagnóstico del sistema bancario colombiano. Entre sus principales recomendaciones, la misión incluyó que para lograr más intervención era necesario dotar al emisor de los elementos apropiados para controlarle la circulación monetaria, orientar las políticas crediticias y cambiarias, proteger las reservas internacionales y efectuar operaciones de mercado abierto. Las anteriores ideas llevaron a que se presentara ante el Congreso un proyecto de ley sobre la orientación del crédito bancario. En este se faculta al Banco de la República, entre otros, a fijar el encaje legal de las instituciones del sistema financiero, el cubo para préstamos y descuentos de estas mismas, así como las tasas de interés y plazos que deberían regir sobre estos créditos dentro de la política crediticia que mejor estimase el banco emisor. Muy bien. En el mes de septiembre, el Gobierno Nacional, por medio del decreto 2206, integró la mencionada junta en la siguiente forma: ministro de Hacienda, quien presidiría, los ministros de Fomento y Agricultura, el jefe del Departamento Nacional de Planeación y el gerente del Banco de la República. De esta forma, la diferencia de la junta del Banco de la República, la junta, ¿qué es la JM? A diferencia. Ahí se fue una J, la Junta Monetaria debe ser, pero entonces no coloques JM, sino la Junta Monetaria. Aquí, mira. Ah, ok, profe. Porque de esta forma, a diferencia de la Junta del Banco de la República, la JM quedó integrada solo por funcionarios del Ejecutivo, quedando así el gobierno como el único responsable de adelantar política monetaria, cambiar y crediticia. Entonces me revisas esto acá, ¿vale? Listo, profe. El DPI fue instaurado. ¿Qué es el DPI? Pilas pues, Estefanía, ¿listo? Sí, profe. Fue instaurado por medio del decreto ley. ¿Qué será esa vaina? Bueno, no voy a especular, no tengo ni idea. El DPI fue instaurado por primera vez, le colocas qué significa y la sigla entre paréntesis. Fue instaurado por primera vez en 1951 tras el decreto ley 637 con el objetivo de frenar las importaciones, fijándose un depósito previo del 10%, pero no fue hasta la crisis cambiaria del 57 que pudo evidenciarse el efecto monetario de este instrumento. Departamento de Política Internacional. Debe ser algo así, pero lo averiguas, por favor.
Esta D de Durante lo colocas en mayúscula. Durante el periodo del 74 al 76 fueron empleados como un medio para implementar la liberación de importaciones ante las bonanzas cafeteras. En el contexto de la liberalización comercial y la reforma cambiaria de principios de la década del 90, coma, ahí falta una coma, este instrumento fue desmontado y su efecto sobre la base monetaria fue disminuyendo. En este sentido, se otorgó prioridad a los agregados monetarios como meta intermedia de política, estableciéndose unos corredores prefijados para el crecimiento de estos. Sin embargo, tras el abandono de la banda cambiaria en 1999, se implementó oficialmente el esquema de meta de inflación. En Colombia, este marco de política monetaria ha tenido. Uy, se me fue un tiene ojos. Yo creo que no se fue, sino ahí le faltaría una I. Ha tenido y tiene como meta intermedia, aquí falta una I. Ah, ok, profe. Y tiene como meta intermedia la tasa de interés nominal por ser esta la variable que mejor lleva el mensaje de la política monetaria a la economía. ¿Listo? A pesar de que eso lo dijo Echeverry en el 93, creo que ahí falta un pedacito. O sea, falta esa I, ¿vale? Ok, profe. En mayo de 1957, en medio de un severo desequilibrio cambiario, la dictadura del general Rojas Pinilla fue reemplazada por la junta militar encargada de la transición hacia un régimen democrático. Entre las primeras determinaciones económicas tomadas por el nuevo gobierno estuvo el nombramiento del exministro de Hacienda, Álvarez Restrepo, cuya tarea principal fue determinar las modificaciones de índole monetaria, cambiaria y fiscal para afrontar los graves desajustes macroeconómicos del país. Muy bien. La postura de la Junta del Banco de la República se tornó contraccionista y apoyó el objetivo del nuevo ministro, quien subrayó la necesidad de contrarrestar los brotes inflacionarios con un paso preliminar para la estabilización cambiaria, como era de esperarse. Los desajustes monetarios produjeron un desequilibrio cambiario que sería resuelto a través de la devaluación del peso en noviembre de 1962, tras el cual el país firmó un nuevo arreglo de stand-by con el Fondo Monetario Internacional. ¿Listo? Entonces ahí vuelve y se utiliza la devaluación. ¿Qué significa? Que cada vez voy a pagar más pesos por un dólar, o cada vez voy a pagar más pesos por un euro, o cada vez voy a pagar más pesos por un bolívar. ¿Listo? Eso es lo que significa lo que hablábamos por allá arriba. ¿Vale? Sí, señor. De esta forma se materializa así otra crisis cambiaria originada en los desequilibrios fiscales y monetarios. Este hecho, ahí falta o un punto seguido o me revisas qué pasó aquí. Listo, profe. Aunado al creciente deterioro de la cuenta corriente, aumentó las expectativas de devaluación y la fuga de capitales, llevando al país a las postrimerías de una crisis cambiaria. En pocas palabras, la política llevada a cabo entre el 82 y el 84, que había logrado diferir el impacto de la salida de capitales y la caída en los términos de intercambio, aquí le pasó algo porque no hay ni un punto ni una coma. Me ahogué. De esta forma, se materializaba así otra crisis cambiaria originada en los desequilibrios fiscales y monetarios. Le quitas la E mayúscula. Este hecho, Listo. aunado al creciente deterioro de la cuenta corriente, aumentó las expectativas de devaluación y la fuga de capitales, llevando al país a las postrimerías de una crisis cambiaria. En pocas palabras, la política llevada a cabo entre el 82 y el 84, que había logrado diferir el impacto de la salida de capitales y la caída en los términos de intercambio, mejor dicho, coge todo este párrafo desde esta forma hasta requería un ajuste severo, lo pones Listo, en profe. amarillo y le pegas una revisada, que ahí se perdieron las comas, los puntos, todo. No, voy a Sí, tomar señor. agua a ver si me tomo unas comas aquí. Muy bien. Sin embargo, a la postre, esta política mostró su agotamiento. Espérame un segundo, please. Bueno, profe.
Sin embargo, a la postre esta política mostró su agotamiento, pues buena parte de la emisión se reflejó en el drenaje de reservas oficiales y llevó al país a portas de una crisis cambiaria. Para recuperar el equilibrio macroeconómico debió recurrirse a un paquete de medidas de ajuste de corte netamente ortodoxo que alejó el peligro de la crisis cambiaria y sentó las bases para recuperar las tasas de crecimiento históricas. Bajo estas circunstancias, el país incrementó notablemente su endeudamiento externo y particular el sector privado, cuya deuda externa aumentó del 5 al 18% del PIB entre 1991 y 1998. Los flujos de capitales a los mercados emergentes comenzaron a disminuirse a partir de la crisis. Los flujos de capitales a los mercados emergentes comenzaron a disminuirse a partir, de la crisis cambiaria en los países asiáticos y la posterior crisis rusa en 1998. Imagino que va a un punto seguido. Después de 2 meses de tranquilidad cambiaria, durante los cuales el banco suministró liquidez mediante la compra definitiva de títulos del Tesoro. Estefanía, vas a coger también todo este párrafo, lo pones en amarillo y le revisas la redacción y los signos de puntuación, por favor. Sí, señor. Hasta donde dice pacto de caballeros, pero espera, yo trato de entender esto porque o si no me pierdo en lo siguiente. Listo, todo este lo coges y lo revisas en amarillo, sin embargo voy a leerlo aquí rápido. Bajo estas circunstancias el país incrementó notablemente su endeudamiento externo, en particular el sector privado cuya deuda externa aumentó del 5 al 18% del PIB entre el 91 y el 98. Los flujos de capitales a los mercados emergentes comenzaron a disminuirse a partir de la crisis cambiaria, a las crisis cambiarias de los países asiáticos y la posterior crisis rusa. En el 98, después de 2 meses de tranquilidad cambiaria, durante los cuales el banco suministró liquidez mediante la compra definitiva de títulos del Tesoro Nacional TES, también lo llevas por favor a tu marco conceptual, ¿listo? En el mercado secundario y flexibilizó en el acceso a los cupos de redescuento. En mayo y junio el banco tuvo que vender divisas por 432 millones de dólares. Esa M imagino que son millones. Sí, profe. Revísalos si se coloca como así o colocas los millones completicos, ¿listo? Ok, listo, profe. Igual como vas a revisar todo ese párrafo, bueno, y restringir el acceso de liquidez por parte de las entidades financieras ante la nueva presión cambiaria de la Junta Directiva del Banco. La Junta Directiva del Banco de la República decidió suspender temporalmente la compra de estos títulos y no reponer la liquidez que se perdía en el mercado monetario. Ahí falta una coma, un punto seguido. Como resultado de estas medidas, tanto la volatilidad como el nivel de la, no sé qué es la TIB, se incrementaron mientras que los medios de pago exhibieron crecimientos anuales negativos mejor dicho, revisa todo ese tema hasta Pacto de Caballeros en el 50. Listo, profe. Ok. En efecto, la defensa de la banda cambiaria, sin duda la medida de política más polémica de este episodio, también tenía como objeto proteger la actividad de los... Ese párrafo también lo coges y le revisas la redacción, por favor. Ok, profe. Algo le pasó ahí, como que se le dañó el punto y la coma a su teclado. ¿Listo? Para que miremos lo del overshooting. Listo, profe. Listo. Entonces, en efecto, hasta donde dice comienzos de los años 90. En adición, el mecanismo de ajuste del sector externo a través de la devaluación del tipo de cambio operó en forma tardía, pues la decisión de defender el tipo de cambio manteniendo la banda cambiaria continuó durante los primeros 3 meses. Bueno, esto pareciera que lo hubieras copiado y pegado así rápido porque no hay puntos, ni comas, ni nada de eso. ¿Listo? Este párrafo también lo revisas, por favor. Ok, profe. El mecanismo de ajuste del sector externo a través de la devaluación del tipo de cambio, pero en forma tardía, pues la decisión de defender el tipo de cambio manteniendo la banda cambiaria continuó durante los 3 primeros trimestres del 99, a pesar de que el primer trimestre de ese año el déficit de la cuenta corriente era bastante pequeño y en el segundo se había alcanzado superávit. Así, aunque la defensa del tipo de cambio bajo, el esquema de bandas cambiarias se justificó hasta finales del 98 por la considerable